Buenos días. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les doy la bienvenida a nuestra plática de los lunes, que en esta ocasión abordará el tema Trabajo decente para personas con discapacidad. Para ello, contamos hoy con la presencia del maestro Fernando Estada Franco, director ejecutivo de Éntrale, Alianza por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, a quien agradecemos haber aceptado la invitación para acompañarnos el día de hoy. Para darles la bienvenida, se encuentra hoy con nosotros el presidente de la comisión, don Juan José Cepeda Bermúdez. Adelante, presidente, por favor. Pues muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos a esta plática de los lunes, hoy con un invitado muy especial, a quien saludo con respeto, al maestro Fernando Estrada Franco. Él es director ejecutivo de la Alianza por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, que obviamente es una iniciativa muy valiosa del Consejo Mexicano de Negocios, relacionada con, pues, la preocupación de los empresarios de este país para vincular voluntades, conectar oportunidades y sobre todo, pues, cambiar paradigmas a favor de la inclusión laboral de personas con discapacidad. El derecho humano al trabajo está consagrado en todos los ordenamientos legales del mundo, en acuerdos internacionales como la Agenda 2030, y pues hay un reconocimiento de todas las culturas respecto al trabajo como una herramienta que dignifica, que da forma y que madura a las personas, a hombres y mujeres en su camino por la vida, y desde luego contribuye a la realización personal, a la satisfacción de las necesidades. ¿Sí? El trabajo es alimento espiritual que no tiene comparación. Lo que se consigue con el esfuerzo diario surgido de nuestras capacidades físicas y mentales, pues nos da un inigualable estado de satisfacción. Yo creo que nos permite conocer la tranquilidad personal, y cuando ese trabajo lo hacemos bien, pues gozamos de la alegría del deber cumplido. Por ello, pues me parece un acto insensato limitar el acceso a este derecho fundamental a aquellas personas que por múltiples razones tienen otras condiciones o discapacidades que les hacen diferentes. La persona con discapacidad debe ser recibida en igualdad condiciones en el ámbito laboral. Por ello, reconozco la actitud positiva de los empresarios que tuvieron esta iniciativa de la alianza. Es decir, ahí se hace realidad la inclusión laboral para personas con discapacidad. Merece el mayor reconocimiento nuestro, y yo creo que de toda la sociedad. Con esta actitud de apoyo solidario a las personas con discapacidad, pues se lucha en contra de la discriminación y de la marginación. Es darle a todos la posibilidad de participar laboralmente en un plano de decoro, de decencia. Es un acto de justicia social, ¿sí? Por otra parte, debemos pensar en impulsar políticas públicas que den un espacio institucional permanente a programas relacionados con la educación y la capacitación especializadas, especializadas para personas con discapacidad. Sabemos que hacen posible frutos que sin duda van a generar la realización personal de quienes tengan esta oportunidad. El respeto y trato igualitario a las personas con condiciones de discapacidad, pues debe reflejarse
trato igualitario que se les ofrece. Desde aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, desde el programa de empresas comprometidas, pues nos hemos sumado para trabajar de la mano con las empresas chiapanecas y buscamos difundir, capacitar, garantizar espacios dignos que permitan la incorporación de personas con discapacidad al mercado laboral chiapaneco. ¿Sí? Nos sumamos pues a esa iniciativa y por otro lado, pues que las empresas contratantes tengan la oportunidad de aprovechar al máximo este recurso humano que tanto puede dar a la sociedad. ¿Sí? No olvidemos que las personas con discapacidad tienen una gran fortaleza, una gran capacidad de resiliencia, ¿sí? Y no debemos permitir que se haga presente el riesgo de caer en pobreza debido a la falta de oportunidades laborales o a la discriminación. Si se les contrata de manera formal, pues se les hace beneficiarias de la seguridad social y eso pues les ayuda a superar diversas carencias. Existen muchos negocios que los incluyen en sus planes de trabajo. Esto debiera ser una práctica común en todos los empresarios y hombres de negocios, como quienes dan lugar a esta alianza que dirige el maestro Fernando Estrada. Escuchemos pues a nuestro expositor. Él es un experto en el tema de inclusión laboral decente y aprovechemos la plática. Aprendamos lo más que podamos para hacer del respeto a los derechos humanos nuestro estilo de vida. Muchas gracias a todas y todos y de manera especial al maestro Fernando Estrada Franco. Gracias. Muchas gracias, presidente. Vamos ya a comenzar. Nada más leo brevemente la semblanza del maestro Franco. Es licenciado en Mercadotecnia y maestro en Responsabilidad Social por la Universidad de Anáhuac. Desde 2020 es presidente de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas de la OIT y miembro de diversos consejos nacionales e internacionales de inclusión laboral de personas con discapacidad, entre estos Global Compact, AMERDI, B500 y DEN. Forma parte del comité académico y docente de Más Talento, programa del Gate Business School para fomentar la inclusión de personas con discapacidad, así como de la maestría en inclusión de la Universidad de Anáhuac. Cuenta con certificación en Design Thinking, Change Management por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y redactó la primera edición de la Guía de Orientación ABC para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, María, por la presentación, por la invitación. Y como decía el presidente, es muy importante hablar de estos temas. Nosotros llevamos trabajando un ratito en esto. Y aunque haya nacido pues este proyecto de Entrale, aunque haya nacido del interés y de las ganas de los empresarios, pues sigue habiendo mucho miedo. Sigue habiendo mucho miedo porque lo desconocido nos da miedo, porque lo que no tenemos en el día a día, pues nos genera incertidumbre. Y cuando se trata de meter personas con discapacidad a una planta de producción, a un centro de trabajo, oficina, lo que sea, pues tenemos ese desconocimiento y ese miedo, ¿no? Y para eso estamos aquí, para ayudarle a las empresas a, pues, perder este miedo y, pues, entrarle, como bien decimos. Perfecto, pues vamos a empezar y nada más quiero empezar planteando un poquito el contexto actual, ¿no? De la discapacidad en México. De acuerdo a los resultados presentados en el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 6.6 millones de personas con discapacidad, que representa un 4.9% de la población. El 47% son hombres y el 53% son mujeres. 80.4% de las personas adquirieron su discapacidad. Alrededor del 3.5% de las personas es económicamente activa, mientras que el 64.4% se encuentra sin actividad económica. Aquí hay un dato muy interesante porque el tema de actividad económicamente activa no se refiere a empleo formal, ¿no? El INEGI simplemente pregunta si se ha
hecho alguna labor remunerada o no remunerada en el último mes, ¿no? Entonces, si alguien le da una chambita, si alguien le pide ayuda para algo, si le ayuda a la mamá en el bazar, tal, pues ya se considera como una persona económicamente activa, aunque no reciba un sueldo, ¿no? Entonces, este dato, si realmente nos fijamos, va a ser mucho menor la actividad económica de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad económicamente activas ganan un 6.6% menos en comparación a quienes no pertenecen a este grupo. O sea, aquí de jalón, una persona con discapacidad va a ganar 6.6% menos que cualquier otra persona por desempeñar las mismas labores en el mismo puesto. Esto es, pues, indignante, es triste. Sin embargo, no es la excepción, no es el único grupo al que le pasa esto, ¿no? Las mujeres suelen ganar alrededor de un 7% menos que los hombres. Aquí el problema es cuando empezamos a ver, pues, la interseccionalidad de los grupos prioritarios, en donde, pues, una mujer con discapacidad de una comunidad indígena que es migrante y aparte se empieza a perder en estos porcentajes hasta donde llegamos realmente a, pues, una explotación laboral como tal, o simplemente falta de oportunidades. Bien, eso es lo que está pasando en México, ¿no? Y ahorita vamos a profundizar un poquito más. Pero antes quiero empezar con los conceptos básicos, nada más para que tengamos claro qué es este tema de la discapacidad. Y vamos a empezar con el qué no es una discapacidad. ¿Qué no es discapacidad? La discapacidad no es una enfermedad que se padece o posee, ¿no? No es como que te vas a curar de tu discapacidad, no es una enfermedad, no te van a contagiar, no va por ahí, no es una enfermedad. La discapacidad tampoco es un problema que radica en la persona. A mí me gusta usar mucho esta frase que es, no son grupos vulnerables, son grupos con derechos vulnerados. Es una modificación muy básica en la oración y genera un cambio drástico. La persona como tal no es vulnerable en sí. La sociedad y la cultura y todo vulnera los derechos de la persona, ¿no? Entonces, la problemática no radica en la persona. La problemática radica en el contexto, que no les permite estudiar, que las calles no son accesibles, que el transporte no es accesible, que no les permite una vida social, una vida digna. Pues no es una maldición, un castigo divino, que pues, así es como se manejó por mucho tiempo, ¿no? Alguien tenía un hijo con discapacidad y, uy, algo habrá hecho. O como lo manejan en las novelas, todas las de Televisa, pues el malo termina con una discapacidad porque, pues, qué bueno por malo, ahora pues ya no tiene piernas, ¿no? Eh, Algo muy importante es por la discapacidad no es algo por lo que vamos a sentir lástima o pena. No tenemos que sentir tristeza por ver a una persona con discapacidad. Tenemos que sentir eh, esta empatía y esta compasión que nos inspire a realmente transformar la cultura para que esta persona pueda estar en igualdad de condiciones. Y normalmente la inclusión y todo este tema ha ido evolucionando con el tiempo. Antes había un modelo asistencial eh, enfocado en la rehabilitación de la persona, ¿no? Entonces, era un modelo asistencial que solo es, hay que rehabilitar, hay que darle las medicinas, hay que darle los tratamientos y hasta ahí se llega. Ahorita ya cambió este modelo médico asistencial a un modelo social y todavía si queremos profundizar más en un modelo biopsicosocial, en donde ya no únicamente hablamos de la discapacidad de la persona, sino hablamos de la persona en todos los ámbitos de la palabra, ¿no? Hablamos de la persona enfocado en sus derechos humanos. Hablamos de la persona como un conjunto de habilidades, capacidades, talento, características, no únicamente un calificativo. No tenemos que hablar del sustantivo y ahí es donde empieza a cambiar todo esto. Porque ya tiene la persona en este modelo social, ya tiene derechos y obligaciones. Ya no solamente es, le tenemos que dar esto, sino le tenemos que dar esto, pero él también tiene que demostrar esto, ¿no? Y yo por eso siempre digo que en el juego de la inclusión es un juego de dos partes. El que incluye, pero también el que se integra.
El que cambia sus políticas, cambia sus procedimientos, cambia la arquitectura para que las personas puedan entrar, pero también la persona que lucha para ser el mejor candidato para el puesto. Porque si la persona con discapacidad levanta la mano y dice, me lo tienes que dar porque tengo discapacidad, estamos regresando a este modelo asistencial, altruista, filantrópico, que simplemente pues se dan las cosas porque pobrecito y pues le quita todo el valor a lo que está haciendo la persona. Bien, en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad define a la persona con discapacidad como aquella persona que a largo plazo tiene deficiencias físicas, intelectuales, sensoriales o psicosociales y que al interactuar con diversas barreras se ve impedida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Aquí creo que hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera es la palabra persona. Siempre tenemos que hablar de la persona, del sustantivo, más allá de la discapacidad. Y el segundo es esta parte, al interactuar con diversas barreras. La discapacidad no es por la condición de la persona, es por las barreras que se generan. El mundo en el que vivimos no se hizo para las personas con discapacidad. Las calles no se hicieron para las personas con discapacidad, los transportes no se hicieron para las personas con discapacidad. Por eso el mundo en el que vivimos es inherentemente capaz, ¿no? Las barreras son lo que nosotros generamos. No sé si están viendo ahorita la pantalla, justo abajo vienen los subtítulos. Cualquier cosa que yo digo, si hay una persona con discapacidad auditiva aquí, puede estar leyendo y puede estar entendiendo qué es lo que está pasando. Estas prácticas antes no se hacían, simplemente porque pues daba igual si estaban o no estaban, no se tomaba en cuenta, ¿no? Y la gente decía, pues para una persona que pueda ver, ¿para qué lo pongo? Entonces, tenemos que tratar de este tipo de prácticas, realmente llevarlos, porque la inclusión no es hacer algo para todos, es hacer algo para todos, pero también para cada individuo. Cuando hablamos de tipos de discapacidad, hay 4 tipos de discapacidad. La sensorial, que se divide en visual y en auditiva, en tus sentidos. La discapacidad psicosocial, que pues son esta neurodivergencia o trastornos mentales en cierto grado que te ocasionan esa barrera y ese limitante para desarrollarte con la gente. La discapacidad física o motriz y la discapacidad intelectual, ¿no? Hay un quinto tipo que la gente maneja un poco, que es la discapacidad de comunicación o de lenguaje. Sin embargo, la convención no considera este como un tipo de discapacidad por una razón muy simple. La discapacidad de comunicación o de lenguaje es consecuencia de otro tipo de discapacidad. Si nunca escuchaste, igual nunca aprendiste a hablar. Si tienes un daño en tus cuerdas vocales, pues es una discapacidad física, ¿no? Si tienes un autismo que no te permite generar interacción con la gente, pues no hablas no porque no sepas, sino porque no te cuesta trabajo, ¿no? O si tienes una discapacidad intelectual que nunca te permitió aprender a hablar, pues esa es otra cosa, ¿no? Entonces tenemos que entender que la discapacidad de comunicación del lenguaje es consecuencia de otro tipo de discapacidad, ¿no? Una persona con discapacidad visual, pues al final de cuentas no puede leer y no puede escribir a mano, ¿no? Entonces ahí tiene esa barrera. Y hay un tema que nunca lo habíamos puesto en las presentaciones, pero creemos que es justo y necesario incluirlo, que se está poniendo muy de moda un término que se llama discapacidad visceral. Ese término lo está poniendo de moda una empresa que tiene una bolsa de trabajo para personas con discapacidad y lo pone para asegurar los perfiles de los candidatos. Es muy difícil encontrar candidatos por la misma deserción educativa y demás. Es muy difícil encontrar a ciertos candidatos con discapacidad, con ciertas maestrías y cierta preparación profesional y demás. Entonces, pues desarrollan la discapacidad visceral y la usan como pretexto para personas que tienen diabetes, personas que usan lentes, personas que tienen cáncer, pues se les considere personas con discapacidad, ¿no?
La discapacidad visceral no es una discapacidad. La discapacidad, ya lo hemos dicho, no es una enfermedad, es una consecuencia de la enfermedad, ¿no? Una persona con cáncer, pues no tiene discapacidad. Posiblemente su cáncer le generó una limitación pulmonar y eso se vuelve una discapacidad. Una persona con hipertensión, pues no tiene discapacidad. Posiblemente la hipertensión es tan fuerte o tan baja, o sea, hipotensión, que pues no le permite generar actividades, ¿no? Pero tenemos que entender que no es la enfermedad, sino es el grado en el que tengas. Una depresión, por ejemplo, no entra aquí en discapacidad visceral, pero bueno, una depresión no es la depresión en sí, es cuando ya no te puedes parar de tu cama para ir a trabajar, ahí se considera una discapacidad, ¿no? Tenemos que tener eso muy claro, porque este tema de discapacidad visceral es algo de donde se está agarrando mucha gente para que pues se justifique la contratación de personas sin discapacidad, suponiendo que tienen discapacidad. Si quieren saber más, ya no voy a profundizar más en ese tema. Allá hay un QR, ustedes pueden escanearlo y tenemos ahí unos artículos que hablan sobre este punto en específico. Vamos a entrar en este punto que es la discriminación por motivos de discapacidad, ¿no? Y digo, creo que ustedes, mejor que nadie, conocen este término de la discriminación. Y simplemente lo voy a leer. Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito de efecto o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce de ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos, en libertades fundamentales en los ámbitos políticos, económico, social, cultural, civil o de otro tipo, ¿no? Eso viene en la Ley General de Personas con Discapacidad, así se maneja el tema de discriminación para personas con discapacidad. Entonces, creo que creo que lo tenemos más que claro, ¿no? Pero, si bien lo tenemos muy claro, estamos justo cayendo en eso. Al momento de que yo hago un teatro y no es accesible, pues simplemente es un tipo de discriminación hasta ese punto, porque está obstaculizando el derecho a la persona, ¿no? Las escuelas, cuando los maestros no se quieren capacitar para educar a personas con discapacidad, está pasando lo mismo. Y en las empresas pasa todos los días, no solamente en la contratación, sino en la creación de productos y servicios. Se lo digo, muchas empresas han dicho, ¿para qué hago una carta en braille si nunca va a llegar una persona ciega? Pues sí, no llegan porque no hay, porque no saben en dónde enfocarse o quién los va a tomar en cuenta. 2 de cada 10 quejas que recibe el CONAPRED son de personas que han sido discriminadas por tener una discapacidad, por encima de otra causa como la orientación sexual, género o apariencia. 2 de cada 10 quejas. Está durísimo, ¿no? Son estos datos que de repente los ves y dices, qué fuerte esto, porque de hecho, estamos haciendo un análisis con el Observatorio Nacional Ciudadano, estamos haciendo un estudio de investigación de la capacidad que tienen las personas con discapacidad para ejercer una denuncia en los ministerios públicos. Y simplemente cuando llega una persona con discapacidad a un ministerio público es en su mayoría ignorada, ¿no? ¿Por qué? Porque el del Ministerio Público no sabe ni cómo comunicarse, ni sabe cómo atenderle, o no lo toma en cuenta porque dice que tiene discapacidad intelectual y que es un tutor. Y pues ahí viene una bola de nieve que pues realmente nos afecta a todos. De 2012 a mayo de 2022, CONAPRED recibió 7,979 quejas por discriminación, siendo la discapacidad la de mayor incidencia con más de 1,726 casos, ¿no? Entonces, cuando vemos esto y vemos que no se hace nada, pues ahí es donde estamos, parados. Cuando vemos que hay quejas de que los bancos no le dan el servicio a las personas con discapacidad, de que en el SAT las personas con discapacidad no pueden tener su fiel, pues ahí es donde empieza a haber unos temas que dices, queremos que tributen, pero a la hora de la hora hay barreras, ¿no? Ya se están haciendo cambios, ya se están empezando a hacer ciertos cambios, pero vamos muchos años luz atrás de lo que deberíamos.
¿Cómo se manifiesta la discriminación, no? Puede ser la discriminación directa, que se produce cuando una persona, por motivo de discapacidad, recibe un trato menos favorable que el que recibe, ha recibido o recibirá una persona en una situación similar. ¿No? Esa es la discriminación directa cuando ya es algo directo y personal. La discriminación directa a las personas con discapacidad puede ser negar a la persona una entrevista de trabajo por su discapacidad, negar el acceso a instalaciones de una oficina, desvincular a un colaborador por adquirir una discapacidad. Y fíjense que esto es algo que pasa muchísimo, más de lo que nos gustaría. Negar la atención al cliente con discapacidad, restringir los servicios que ofrece la organización, negar la evaluación de solicitud de un ajuste razonable. Y ahorita vamos a entrar al tema de los ajustes razonables. La discriminación indirecta, por otro lado, se produce cuando una práctica, un criterio, una disposición aparentemente neutra podría perjudicar a la persona por motivo de discapacidad frente a las demás. Y aquí el ejemplo es la falta de incumplimiento de medidas de accesibilidad, dar un trato diferente o especial, restricciones innecesarias en los procesos de atracción de talento y reclutamiento. Eso también pasa mucho. La otra vez una tienda de supermercados nos dice que no encontraba candidatos con discapacidad. Y yo, ¿para qué que los quieres? No, los necesito para que estén en almacén y para que estén en cajas. ¿Y por qué no los encuentras? Porque nadie habla inglés. Y yo, ¿y para qué necesitas a alguien que hable inglés en el almacén? No, porque a veces tienen que leer etiquetas. No, pero a veces. No todos y no siempre. Y, o sea, de tus almacencistas, ¿cuántos hablan inglés? No, pues casi nadie. Entonces, ¿por qué a las personas con discapacidad si le pones esta restricción? ¿No? Y eso pasa y eso nos ha pasado con muchas industrias. Los temas, cuando las consecuencias de la discriminación en el trabajo, pues obviamente hay aumento de conflictos laborales, ¿no? Ya sea maltrato, ya sea abuso, ya sea desconfianza en el equipo, gente que te mete el pie simplemente para liberarse de tu persona, y pues eso pasa mucho. Impacto negativo en la cultura organizacional, ¿no? Cuando alguien mete a una persona con discapacidad y el equipo no está concientizado sobre la importancia de la inclusión y le explican que es la persona o el candidato correcto para el puesto, pues simplemente sientes que te va a cargar la chamba y que vas a tener que trabajar doble vez para ayudar a esa persona, ¿no? Y pues empieza un ambiente un poco complicado. Y pues cuando hay discriminación en el trabajo también baja la productividad y el desempeño de la organización. Sin embargo, pues, dejando allá a un lado el tema de la discriminación, tenemos que pensar y ver cuáles son esas acciones para una inclusión efectiva, ¿no? Y lo primero tenemos que eliminar y dejar a un lado el capacitismo. ¿Qué es el capacitismo? Es un término creado para referirse específicamente a la discriminación de la persona con discapacidad. Se ve a la persona con discapacidad como fuera de lo normal. La normal la dicta la persona sin discapacidad y todos los productos y servicios. Se diseñan únicamente pensando en ellos, generando una brecha de desigualdad notoria. El capacitismo es todas estas veces que nosotros, sin saber, conocer, tal, asumimos automáticamente que una persona con discapacidad no puede hacer X o Y. Y el ejemplo clarísimo de esto, y es algo que nos pasa un poco a todos, es, son los Juegos Paralímpicos, ¿no? Empezamos a ver los Juegos Paralímpicos y todo nos sorprende y todos decimos, wow, ¿cómo es posible que está haciendo esto? El pensar que porque yo no lo podría hacer, otra persona tampoco lo puede hacer, eso es capacitismo. Y muchas veces es algo tan inocente y tan, o sea, por querer tener cuidado con la situación, híjole, no hay que ponerlo porque le puede pasar algo, porque se puede accidentar, porque, y nos ha pasado, no hay que poner a esta persona con discapacidad intelectual en esta tiendita porque pues la gente la puede molestar. A ver, o sea, hay que ver a la persona, hay que ver su talento y hay que ver cómo va a trabajar. Y hay que enfocarnos en su capacidad. No hay que poner sobre todo nuestra capacidad pensando que lo que yo soy y como yo veo y como yo me siento
es lo que tiene que ser para todas las personas. Para combatir el capacitismo, hay que confiar en el talento de la persona y permitirle demostrar que su perfil es ideal para el puesto, ¿no? Más allá de crear una matriz de puestos y decir, en este puesto caben las personas con discapacidad visual, que eso es una acción capacitista, porque es decir, solo pueden hacer este tipo de cosas, es qué es lo que yo necesito para el puesto, y si la persona dice que lo cumple, pues darle la oportunidad de demostrar que es la persona ideal para este puesto. No asumir qué es lo que necesita una persona con discapacidad. No hay que asumir que todas las personas con discapacidad necesitan algo en específico, ¿no? Cada persona con discapacidad, como cada persona sin discapacidad, es única y distinta y pues con diferentes necesidades, diferentes capacidades y todo, ¿no? Entonces, no hay que asumir qué es lo que la persona necesita. Hay que platicar sobre la discapacidad a niños y jóvenes. A mí algo que me encanta, y hay una escuela aquí en la Ciudad de México, en donde pues la mitad de los alumnos son personas con diferentes tipos de discapacidad, la mitad de los alumnos son personas sin discapacidad, ¿no? Son 50-50. Y a mí cuando platico con padres de familia de esa escuela, me dicen, es que me saca mucho de onda cuando solamente me dice mi hijo, oye, voy a invitar a Juan a la casa, y no me dice que Juan no ve. Entonces yo llego y le digo algo y veo que no ve el niño y me saco de onda porque no sé cómo apoyarle, tal. Dice, pues no sé por qué no me dice que va a invitar a Juan, ¿no? Y eso es la inclusión. Al final de cuentas ya no ve el niño, al normalizar la discapacidad y normalizar la inclusión, ya no ve ya no define a su amigo como el amigo que no ve. Define a su amigo como Juan, el que lo hace reír, ¿no? Y de esa forma es como todos tenemos que trabajar. Hay que basarnos en lo que realmente importa de la persona, en lo que más allá de otras características. Hay que tomarlas en cuenta las características porque tenemos que tomar en cuenta las personas, pero no puede ser lo que nos basemos para tomar nuestra decisión sobre algo. Incorporar el diseño universal y la accesibilidad en la planificación de un evento. Cualquier evento, pues, si le ponemos intérprete de lengua de señas, no nos va a costar más de 800 pesos y va a generar tanto un impacto positivo en la conciencia de todas las personas que están ahí, como un impacto realmente fuerte en la persona con discapacidad auditiva que participe, ¿no? Ese tipo de cosas, el que hacer una fiesta en un lugar, y nos pasó hace poco, hicimos una fiesta para mi abuela, una tía rentó un salón tal, y mi abuela pues no podía subir las escaleras porque pues está en su silla de ruedas y no tenía forma de subir las escaleras, la señora de 95 años, ¿no? Entonces cuando ves esas cosas dices, ¿cómo no se nos ocurren esas cosas? Lo hacemos de la manera más normal y con más ganas y todo, pero pues no nos fijamos en eso. Entonces hay que buscar el diseño universal y la accesibilidad en la planificación de cualquier evento. Capacitarse y obtener más información sobre cómo ser un buen aliado de la discapacidad, ¿no? Creo que eso es algo muy importante, buscar ser aliados de la inclusión y de la discapacidad. En México, 7.2 millones de personas viven algún tipo de discapacidad. 25 de cada 100 tienen empleo. El 40% percibe un salario menor por desempeñar un trabajo similar a cualquier otra persona sin discapacidad. Al 42% se le ha negado un trabajo debido a su condición y tienen 83% menos oportunidades laborales debido al terror de las empresas por disminuir su productividad. ¿Por qué nos debe de importar esto? Porque casi todas las personas viviremos algún tipo de discapacidad en algún punto de nuestras vidas, por lo que pensar en la inclusión laboral es también pensar en ti y en mí. Primero entendamos lo que es discapacidad. La discapacidad no es algo que se padece o posee, no es una enfermedad, no es algo por lo cual debemos sentir lástima ni tampoco una tragedia. La discapacidad no es un insulto. ¿Cuántas veces por falta de empatía la hemos utilizado como burla? Sordo, mudo, ciego, retrasado. Y si tan solo entendiéramos esto sería un halago.
La discapacidad es una experiencia de vida y si bien esta experiencia es difícil, es aún más difícil por las barreras que como sociedad imponemos que por sus propias condiciones. En la sociedad excluimos a una persona cuando tiene una limitante y no la tomamos en cuenta. La mayoría de las personas con discapacidad no tienen como meta en la vida aliviarse o componerse. Los sordos no quieren oír, pero sí quieren ser escuchados en su idioma. Los ciegos también preferirían ser más visibles y aceptados ante la sociedad. Dice Stephen Hawking que tenemos la obligación moral de explotar todo el potencial encerrado en las personas con discapacidad. ¿Te imaginas el potencial que tiene una persona que está acostumbrada al esfuerzo? No nos enfoquemos en lo que no pueden hacer, enfoquémonos en todo lo que sí pueden hacer y proporcionémosles las herramientas necesarias. Son un recurso de capacidad y talento aún por explotar. La inclusión laboral no es solo todos juntos, es todos juntos con las herramientas que necesitas. Esto no se trata de caridad, esto se trata de un derecho humano que termina por mejorar el trabajo en equipo, la moral y la imagen de la empresa ante sus consumidores. La inclusión laboral se trata puramente de cambio y si bien el cambio puede aterrar, también es emocionante y las recompensas son muchas. Este cambio también se trata de incluir a un segmento que pasa por alto y que representa millones de dólares, puesto que no solamente los incluye a ellos, sino que también a sus familias y amigos. Lo difícil no es ser una persona con discapacidad, sino vivir en una sociedad totalmente discapacitada. Éntrale al cambio, más que solo rampas. Ellos necesitan que cambiemos nuestra visión de la discapacidad y los miremos como iguales. Ni más ni menos se necesitan puentes y rampas construidos desde la empatía que nos acerquen, que nos junten y nos permitan aprender uno del otro. Ni más ni menos México necesita personas que caigamos en cuenta de que una limitante a cualquiera es potencialmente una limitante para nosotros también. Éntrale. México necesita de empresas que sigamos tomando en cuenta de que todos somos, ante todo, personas. Creo que el llamado es muy claro, ¿no? Y creo que tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos que dejar de ver a las personas con discapacidad como un ente externo, extraño, distinto. Prácticamente todos conocemos a alguna persona con discapacidad y seguramente todos nosotros vamos a terminar con algún tipo de discapacidad en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Tenemos que empezar a trabajar para que este mundo sea cada día un mundo más humano, un mundo con más oportunidades para todas las personas y de esa forma podamos realmente pues salir adelante como sociedad. México necesita este tipo de acciones dentro de las empresas, dentro del gobierno, dentro de las instituciones, para que realmente avancemos. Todo, no se trata de, cuando es una competencia, más bien en el tema de la inclusión, no se trata de llegar primero, se trata de que lleguemos todos juntos. Se trata de que pues utilicemos nuestros talentos, nuestros privilegios también, para ayudar a que todas las personas estemos en el mismo nivel, ¿no? Creo que tenemos que enfocar mucho en eso. Les voy a platicar rapidísimo qué es Éntrale. Éntrale es una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios, como bien platicaba el presidente en un inicio, el Consejo Mexicano de Negocios crea Éntrale porque una empresa empieza a hacer un programa de inclusión de género muy grande, empieza a contratar mujeres, y cuando llega una mujer con discapacidad, le dicen, híjole, tú no puedes, y la dejan fuera. Esta mujer ataca en redes sociales y el presidente de la empresa dice, ¿cómo es posible que hacemos un programa de inclusión para ayudar a un grupo prioritario y una persona que pertenece a este grupo prioritario y a otro más, que tiene doble vulnerabilidad, le decimos que no? Entonces crean Éntrale con la intención de quitarle el pretexto a las empresas, generar las herramientas necesarias para que las empresas no tengan pretexto, que sepan cómo manejar la inclusión, que sepan cómo manejar la discapacidad, que sepan cómo desarrollarla a las personas con discapacidad y de esa manera puedan abrir más y mejores oportunidades de trabajo. Nuestro compromiso es impulsar la transformación de las empresas en México a modelos de empresas 100% incluyentes a través de la capacitación y acompañamiento para la implementación y fortalecimiento de sus proyectos de inclusión en 3 áreas. La contratación de personas con discapacidad, creación de productos y servicios accesibles e incluyentes y fomentar la inclusión en la cadena de valor. Desde 2016 hemos sumado más de 800 empresas a nivel nacional. Tenemos una red de especialistas en inclusión conformada por más de 70 organizaciones no gubernamentales y empresas sociales. Hemos logrado la contratación de más de 50,000 personas con discapacidad en estas 800 empresas. 50,000 suena muchísimo, pero para 800 empresas es muy poco.
y 50,000 para 6.6 millones de personas con discapacidad, realmente no es nada. Si estamos hablando que son las 800 empresas más grandes del país, ¿en dónde están las demás? Por eso les digo que ese dato de que el 33% es económicamente activa, pues tenemos nuestras dudas, ¿no? Nosotros, vamos, si quieren tener más información sobre estos temas, pueden entrar a Centro Éntrale en este QR. Tenemos ahí muchos recursos de aprendizaje. Tenemos desde videos, artículos, investigaciones, información general, infografías, un poco de todo, información gratuita para que pues vayamos aprendiendo cada día un poco más de esto y sigamos generando esa conciencia en todas las empresas, ¿no? Éntrale, el compromiso de Éntrale, como les decía, es realmente lograr que este México sea un México más incluyente, y es por eso que nosotros tenemos jornadas de capacitación gratuitas cada mes. Tenemos jornadas de capacitación gratuitas en donde no solamente damos clases, sino que llevamos expertos, llevamos intercambio de buenas prácticas y todo de manera virtual para que de esa manera podamos realmente lograr que esta inclusión avance, ¿no? Estamos empezando y me da muchísimo gusto el tener el contacto con ustedes porque queremos empezar algunos programas regionales, ¿no? Y necesitamos aliados para esto. Queremos empezar principalmente 2 programas, uno en la frontera norte y otro en el sureste de la República. Tenemos empresas aliadas con grandes prácticas en el sureste, tenemos varias empresas en Mérida, tenemos algunas otras empresas en Chiapas, pero realmente queremos lograr que el sureste se posicione como pues que como la zona más incluyente de este país, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en Éntrale, el sureste era donde había mejores prácticas de inclusión, ¿no? Queremos recuperar eso y realmente lograr esta inclusión en el sureste. Y bueno, en la frontera norte, porque pues, con todo el tema de la migración y demás, pues hay mucho que hacer y hay mucho que sumar, ¿no? A final de cuentas, creo que me encanta siempre cerrar con esta frase, que es: el sueño de un México más justo, más humano y más incluyente solamente es posible si lo construimos juntos. Entonces, ya voy a abrir micrófono para dudas, preguntas, comentarios, quejas, sugerencias. Y pues muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, maestro, por la plática que nos brinda la posibilidad hoy de conocer a fondo el tema de discapacidad y pues poder pensar en alternativas y en formas de incluir laboralmente a las personas que la tienen. Tengo por aquí algunas preguntas y si hay alguien que quisiera también agregar preguntas al chat, por favor, les pido que las coloquen ahí. Dice una por aquí: entonces, para conseguir la inclusión laboral al interior de las organizaciones, ¿no es necesario crear perfiles específicos para prestar el servicio? Mira, ¿qué tengo que hacer esa pregunta? Sí. Para la forma correcta de implementar un programa de inclusión dentro de una organización no es crear perfiles específicos. Tenemos que hacer un análisis de seguridad y de accesibilidad en nuestras instalaciones para que de esa manera realmente pues podamos ubicar a las personas en el mejor lugar que pues no les pueda afectar a ellos a largo plazo. Por ejemplo, no podemos poner, ADO no puede poner como conductores a personas que no escuchan, porque pueden generar un accidente por no escuchar un claxon, por así decirlo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un análisis de seguridad para decir qué necesito, qué habilidades y qué capacidades necesito para cada puesto. Pero el agarrar y decir, vamos a hacer call center, entonces para call center necesitamos personas, usuarios de silla de ruedas, porque no se tienen que mover. Y para monitoristas, personas con discapacidad auditiva para que no se distraigan. Ahí es una acción capacitista, porque ¿quién te ha dicho que las personas con discapacidad auditiva les gusta estar viendo pantallas todo el día? ¿No? Y ahí caemos justo en estas sesgos y prejuicios que nos van empujando. La forma correcta, y aquí es algo que yo siempre promuevo con todas las empresas, absolutamente
todas las vacantes de la empresa, absolutamente todas, pueden ser cubiertas por una persona con discapacidad. Porque dentro de estos tipos de discapacidad, son 4 tipos de discapacidad, ¿no? Y dentro de cada uno de estos tipos, hay unas variables inmensas. Entonces, si yo digo, esta vacante es para personas con discapacidad motriz porque sí tengo rampa, o esa vacante no es para personas con discapacidad motriz porque no tengo rampa, pues una persona con una amputación de mano ya está fuera, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de entender eso. Todas las vacantes pueden ser ocupadas. Simplemente hay que hacer un análisis para ver realmente qué es lo que yo necesito que haga la persona y pedir a la persona que nos demuestre cómo lo haría. Muy bien, muchas gracias, maestro. Tengo por aquí otra pregunta que me colocaron en el chat y dice, ¿podría pensarse en una alianza similar a Éntrale en el sector público? Sí, 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 completamente. O sea, creo que es algo muy, muy importante. O sea, el sector público, queramos o no, también funciona como una empresa, como una organización. Todas tenemos las mismas bases. Tenemos gente trabajando, tenemos políticas internas, tenemos procesos, tenemos procedimientos. Y lo que se aplica en las empresas, obviamente el sector público se puede aplicar, ¿no? Y creo que genera mucho valor que organizaciones del sector público pues también compartan experiencias, porque eh, las experiencias y situaciones que han vivido en el sector público también le puede servir mucho a las empresas. Entonces yo creo que más allá de crear una alianza como Éntrale para el sector público, creo que lo importante sería sumar al sector público a Éntrale y entre todos realmente lograr esto. No se trata de hacer esfuerzos aislados, es cómo sumando llegamos más rápido. Claro, gracias, maestro. Y la última por aquí, la última pregunta que tengo. ¿Cómo pueden las empresas unirse a la alianza y poder comenzar a incluir dentro de sus políticas laborales a las personas? Buenísimo. Mira, para incluirte a la alianza es muy sencillo. Tenemos nuestra bolsa de trabajo que se llama entrale.org. Ahí es la forma de contactarnos. Registrarse como empresa o como organización en la bolsa de trabajo entrale.org. Es una bolsa de trabajo completamente gratuita para las empresas en donde pueden publicar vacantes. Ya que publicas, participas, te registras en la bolsa de trabajo, el equipo de Entrale te contacta para hacerte llenar una herramienta de benchmark, un benchmark que nos ayuda realmente a entender en dónde estás parado. Y este benchmark nos ayuda a darte recomendaciones básicas e invitarte a ciertas capacitaciones que pueden ser de tu interés para esto. Sabes que estás completamente en ceros o necesitas hacer políticas, métete a la capacitación de tal día que va a haber de políticas, regístrate aquí y tal, ¿no? Entonces, esa es por un lado. La segunda, nosotros a las empresas que ya son aliadas, cada año, en el mes de octubre, lanzamos el índice de inclusión laboral de personas con discapacidad, que es como este benchmark, pero mucho más, a más profundidad, para realmente entender cómo está tu liderazgo, cómo están tus políticas, cómo están tus prácticas, qué barreras has tenido y entender un poco hacia dónde vas. Y sobre eso también hacemos recomendaciones mucho más puntuales para que a principio de año, tú en enero, tengas estas recomendaciones y sepas hacia dónde tienes que moverte todo el año, tengas tu calendario de intercambios de buenas prácticas, tengas tus eventos. Les digo, en este programa regional que queremos hacer, pues queremos empezar a hacer capacitaciones presenciales y eventos presenciales en el sureste, ¿no? En donde pues algún mes vayamos a Chiapas y ahí demos todo, y otro mes vayamos a Mérida y demos todo, y otro vayamos a Cancún, y ahí nos vamos todos a Cancún a festejar y a disfrutar, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Como que poder empezar a hacer ese tipo de actividades con las empresas, eso es de manera completamente gratuita. Hay empresas que quieren, por su pues dinámica, necesitan un trato mucho más personalizado y más específico, y a estas, pues obviamente como Entrale tiene recursos limitados y capacidad limitada, pues sí les cobramos el acompañamiento personalizado o las capacitaciones personalizadas, ¿no? Se venden diferentes servicios para el que quiere algo más, pero tenemos muchas empresas que con lo más básico han logrado grandes resultados y grandes avances.
Muchas gracias, maestro. Pues ya dejaría el micrófono para que el presidente, don Juan José Cepeda Bermúdez, nos haga el cierre del evento y entregue el reconocimiento respectivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues, nuevamente, muchas gracias, maestro Fernando. Quiero comentar que al principio en mi intervención dije que se trataba de una plática muy especial, y yo estoy seguro que ya ahorita me entienden por qué dije eso. Yo estoy muy agradecido porque, como bien señaló el maestro en la plática, no se trata de un tema de asistencialismo ni de tener compasión. Se trata de un tema de inclusión en condiciones de igualdad. Y eso lo tenemos que hacer todas y todos. Me gustó mucho cuando en el video, en el promocional, nos señalan que lo que necesitamos, ¿sí? No son necesariamente puentes y rampas físicas. Necesitamos puentes y rampas de empatía. Necesitamos cambiar nosotros para entender que el contexto que hemos construido es el que genera la discapacidad de las personas que se ven excluidas o discriminadas, pero ellos no tienen ninguna enfermedad. Quedó muy claro en la exposición que se trata de cambiar el contexto en el que vivimos y en el que nosotros hemos construido. Yo quiero, la verdad, reiterar mi agradecimiento al maestro Fernando. Se me hizo una plática, además de clara y didáctica, de un gran compromiso humano. Yo quisiera que de aquí salieran cuando menos dos compromisos. Uno, invito a la directora de los DESCA, a la maestra Aremí, para que esta plática que nos dio el maestro Fernando, podamos llevarla a todas las empresas comprometidas con los derechos humanos, a las empresas que se les ha otorgado el distintivo de empresa comprometida con los derechos humanos, y la otra invitación, a raíz de la pregunta que hicieron, si pudiera haber algo similar a Éntrale en el sector público. Creo que tenemos muchísimas personas con esa gran sensibilidad en Chiapas como para crear algo paralelo a Éntrale, que busque o que tenga estos objetivos en el sector público, porque Chiapas efectivamente es un estado en el que el mayor empleador es el sector público, no el sector privado. Entonces, si nos dedicamos solo al sector privado, pues va a ser más difícil el reto. Yo creo que es muy prudente la pregunta, pero más prudente será el que logremos consolidar un grupo de trabajo, el que encabeza el maestro Fernando Estrada, para que se dé esto en Chiapas. Y desde luego, dos invitaciones. Tomo el señalamiento que hizo nuestro Fernando de la posibilidad de pláticas presenciales, de reuniones presenciales, de reuniones de trabajo presenciales en Chiapas. Nos daría mucho gusto, siempre bienvenido, esta es su casa, lo esperamos. Y la otra invitación es a que conozca
nuestro distintivo de empresas comprometidas con los derechos humanos para que, viendo su bonomía, su compromiso y su desprendimiento por servir, ¿sí? Y construir un México más justo y más humano, pues en la medida de lo posible, pues se sume con nosotros a este distintivo que otorgamos a las empresas comprometidas con los derechos humanos. Muchas gracias a todos. Yo los invito a que no desperdiciemos esta plática. Realmente, como lo dije al principio, ¿sí? Aprendamos de estas oportunidades para hacer del respeto a los derechos humanos nuestro estilo de vida, que realmente nos llegue y nos haga cambiar, ¿sí? Y saber que somos nosotros los que tenemos que cambiar y construir esos puentes y rampas de empatía. Le pido a la maestra Aremí que nos haga favor de poner en pantalla el reconocimiento que vamos a hacerle llegar al maestro Fernando de manera física. Perdón, maestra Piña, si me hace favor, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas otorga el presente reconocimiento al maestro Fernando Estrada Franco por impartir la plática Trabajo Decente para Personas con Discapacidad, y lo suscribe su servidor. Pero más que nunca estoy seguro que todas y todos quienes tuvimos la oportunidad de escucharlo, nos sumamos y lo suscribimos todos y todas juntos. Muchas gracias nuevamente. Una excelente semana. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a todas y todos.